Bueno, en este ejercicio dice, dos cuerdas están unidas en C, que es este punto que está acá. Dos cuerdas están unidas en C, como se indica en la figura. La máxima tensión que puede soportar cada cuerda es de 2500 newtons. La tensión máxima, entonces, es 25.000 newtons. Disculpe, dije mal hace rato. 25.000 newtons. ¿Cuál es la máxima fuerza F que puede aplicarse en el punto C, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la fuerza F? ¿Y en qué dirección debe actuar esta fuerza máxima? O sea que la dirección estaría dada por el ángulo de la fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este sistema. Tenemos este sistema. Voy a hacer el DCL. Voy a hacer acá el DCL del punto C. ¿Qué fuerzas tengo en el punto C? Por un lado tengo la fuerza aplicada, que es una fuerza F, con una inclinación θ. Y tengo las cuerdas, que bastante evidente es que esta tensión va a ir para abajo. Pero si yo corto esto se destensa, ¿verdad? Y va a tender a subir, ¿verdad? Entonces, esto está haciendo fuerza hacia abajo. Y lo mismo pasa con esto. Si yo corto esto, se va a ir para la derecha, ¿verdad? Entonces, esto está haciendo fuerza hacia la izquierda. Bastante evidente son esas tensiones. Y quedaría algo así. Fíjense que esta tensión, voy a llamarle cuerda 1 a esta y cuerda 2 a esta. Entonces, esta tensión 2 forma con la horizontal, forma 20 grados. Entonces, esto sería 20 grados acá con la horizontal. Y la tensión 1 con la horizontal forma 55 grados. Así que esto sería la tensión 1, 55 grados. Y este es nuestro diagrama del cuerpo libre. Podemos también encarar el ejercicio con un triángulo de fuerzas. Voy a formar el triángulo de fuerzas para analizar de las dos maneras. ¿Cómo quedaría el triángulo de fuerzas? El triángulo de fuerzas va a ser una tensión 1, que está 55 grados por debajo de la horizontal, una tensión 2, que está 20 grados por debajo de la horizontal, ¿verdad? Y una fuerza F que tiene que cerrar el triángulo, una fuerza F, que forma un ángulo θ con la horizontal. No pongo acá θ porque sería con la horizontal, o sea, sería hasta acá, ¿verdad? Si pongo θ. Entonces no me sirve todavía para mi triángulo. Vamos a analizar enseguida el tema de los ángulos. En este caso en particular, el triángulo de fuerzas es un poco complicado. ¿Por qué? Porque los ángulos no son directos. Por ejemplo, acá si yo tengo 55 grados, este 55 grados es por alterno interno. Entonces, ¿qué se forma acá? Acá se forma un ángulo de 75 grados. Ese es el único que conozco en forma directa, porque los otros dos no. ¿Cuánto va a ser este ángulo? Fíjense, les había dicho que acá es θ y acá era 20 grados. O sea que este ángulo, ¿cuánto va a ser? El que está dentro del triángulo. Va a ser θ menos 20. Y este ángulo va a ser 180, que es todo este entero, menos 55 y menos θ. 180 menos 55 es 125. Entonces este va a ser 125 menos θ. Pero no nos queda para nada fácil el triángulo de fuerzas. Por eso no es de repente la mejor opción este triángulo. Pero también podemos resolver por el triángulo sin problemas. Bueno, vamos a armar entonces las ecuaciones. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Este es mi eje de referencia. X, Y. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo
F coseno de tita. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente al ángulo tita. Entonces va a ser F coseno de tita. ¿Qué más tengo? Tengo tensión 1 por coseno de 55. También positivo porque está mirando hacia la derecha la componente. Y coseno porque es adyacente a 55. Entonces va a ser T1 por coseno de 55. La componente negativa es la de la T2, que está mirando hacia el lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces T2 por coseno de 20. Coseno porque es adyacente a 20. Pero en este caso es negativa. T2 coseno de 20 negativo, igual a 0. Por otro lado, voy a dejar un espacio porque voy a cargar después ahí una ecuación más. Por otro lado, tengo la sumatoria de fuerza en el eje Y. En el eje Y, ¿cuáles son mis fuerzas? Tengo la componente vertical de la fuerza F, que como es la vertical, va a ser opuesto a tita, entonces va a ser F seno de tita. Y tengo las componentes verticales de T1 y de T2, que las dos son para abajo, las dos son negativas. Así que va a ser menos T1 por seno de 55. Otra vez, es el cateto opuesto al ángulo, entonces es seno de 55. Y menos T2, ¿verdad? Por seno de 20, cateto opuesto otra vez. Bueno, ¿qué pasa? En otros ejercicios, cuando nosotros tenemos dos cuerdas que soportan una tensión máxima cada una, ¿verdad? Nosotros solemos analizar cuál de las cuerdas se rompe primero. Pero en esos ejercicios solamente podemos variar una de nuestras cosas, que puede ser, por ejemplo, el peso que tiene que soportar el sistema o una fuerza que tengo que aplicar, una fuerza horizontal, por ejemplo, que se tiene que aplicar. Y eso nos permite a nosotros hacer que una de las fuerzas nada más llegue a su máximo valor, a la máxima tensión. Ahora, en este ejercicio, tanto la fuerza como su dirección nosotros podemos ajustar. Las dos cosas del ejercicio nos permite ajustar. O sea que yo puedo, a través de ajustar el valor de la fuerza y la dirección que va a tener la fuerza, puedo hacer que las dos cuerdas alcancen su máxima tensión. Que las dos cuerdas, tanto la 1 como la 2, me permite a mí que alcancen su máxima tensión. Ajustando los dos valores de la fuerza F, el módulo y su dirección. Matemáticamente, ¿cómo podemos pillar eso? ¿Qué pasa? Tengo dos ecuaciones. Dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 4 incógnitas. F, tita, T1 y T2. O sea que para resolver yo mi sistema de ecuaciones, necesito tener solamente dos incógnitas, porque tengo solamente dos ecuaciones. O si no, tengo infinitas soluciones, ¿verdad? No voy a poder resolver. Entonces, para mi sistema de ecuaciones, que son dos ecuaciones, necesito tener solamente dos incógnitas. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a asumir que las dos tensiones son máximas y voy a dar por conocida las dos tensiones. Así que mis incógnitas van a ser F y tita. Eso de un lado, visto de un lado más matemático. Como les dije, de un lado más físico, el hecho de que podamos ajustar nosotros el módulo y la dirección de la fuerza es lo que nos permite a nosotros lograr que las dos cuerdas puedan alcanzar la máxima tensión. Que las dos cuerdas van a estar al máximo de su tensión para poder llegar a la fuerza máxima que podemos aplicar. Bueno, y ya teniendo esa idea bien en claro, ya es una cuestión de despejar nomás F coseno de tita. De la primera ecuación va a ser 25.000 por coseno de 20, paso sumando ese, y este pasa restando, va a ser 25.000 por coseno de 55. En el otro caso, F seno de tita, de 1, 25.000 por seno de 55 que pasa sumando, más 25.000 por seno de 20 que también pasa sumando. Esos valores yo ya puedo calcular. Meto en mi calculadora y ya tengo el valor.
Este me sale 9152,9 newton. Voy a grabar. ¿Y esto cuánto me sale? Me sale 29.029,30 newton. 3 newton. Esto lo estoy usando un decimal. Bueno, ¿qué pasa? Esto que tengo acá, que es F coseno de tita, que básicamente es F coseno de tita. F coseno de tita es la componente horizontal de mi fuerza. Y esta, F seno de tita, es la componente vertical de mi fuerza. O sea que lo que yo estoy teniendo es Fx y Fi. ¿Y cómo yo calculo el módulo de un vector o de una fuerza en este caso si tengo sus componentes? A través de Pitágoras. Así que el valor de F, ¿cuánto va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Y eso me queda 30.438,07 newton. Por otro lado, para saber la dirección, como hacíamos, tangente de tita era igual a Fi sobre Fx. Fi que es, bueno, y ahí ya puedo reemplazar y de ahí saco el valor de tita. Tienen los valores. Porque si no, no va a entrarme todo en la pizarra. Va a ser Fi dividido Fx, artangente de eso, y me da el ángulo theta, que es 72 grados 30 minutos. A mí me sale exacto este ángulo porque yo usé todos los decimales. Así que acostúmbrense a guardar sus resultados en su calculadora para mantener la precisión. Bueno, y ahí quedaría ya el ejercicio. Ahí tenemos la fuerza y la dirección que tiene que tener esa fuerza. Si queremos resolver por el triángulo de fuerzas, vamos a mirarle y vamos a ver qué pasa. Voy a borrar un poco de estas cosas para poder resolver el triángulo de fuerzas allá abajo. Si quiero resolver por el triángulo de fuerzas, la fuerza F, fíjense que ya consideramos que las tensiones son las dos al máximo. Es 25.000 las dos. 25.000. Entonces la fuerza F, ¿cómo voy a poder calcular? Tengo estas dos fuerzas y el ángulo comprendido entre ellas. O sea que ya puedo usar el teorema del coseno. El teorema del coseno de matemática, no de física, es 25.000 al cuadrado más 25.000 al cuadrado menos 2, 25.000 por 25.000, que es el valor de cada lado, ¿verdad? Por coseno del ángulo que forman, que es 75. ¿Por qué uso el menos acá? Porque esta es la fórmula de matemática donde estoy usando el ángulo opuesto a mi lado. Es un triángulo y estoy usando el ángulo opuesto. No estoy usando el ángulo entre los vectores como dimos en física. Entonces por eso no es más en el medio de la fórmula. Bueno, entonces tengo 25.000 más 25.000, cada uno al cuadrado, menos 2 por 25.000 al cuadrado, por coseno de 75. Y de eso me queda la F. F es 30.438,07 newton, como ven, sale exactamente la misma cosa. Y a partir de conocer la F, ya puedo calcular el ángulo. Por ejemplo, 25.000 es a seno de qué? Es a seno de tita menos 20 grados. Un lado es igual al seno del ángulo opuesto. No igual, perdón, es proporcional al seno del ángulo opuesto. Como F es proporcional a seno de 75. 30.438,07 es proporcional a seno de 75. Hago en cruz, seno de 75 paso multiplicando y seno de tita sobre 2 paso, tita menos 20 paso multiplicando también. Entonces me queda 25.000 por seno de 75 es igual a 30.438,07 seno de tita menos 20. De ahí despejo seno de tita menos 20. Paso este 30.000 dividiendo. Entonces va a ser 25.000 seno de 75 dividido
30.438,07. Como ven, no está siendo tan fácil, por eso les había dicho que en este caso el triángulo de fuerzas no es que facilitó demasiado el ejercicio. Bueno, para terminar ya, tengo ya este número. ¿Qué hago a continuación? Paso seno, como arcseno. Entonces tengo θ menos 20 es igual a shift seno de este valor, ¿verdad? Que me sale 52 grados 30 minutos, siempre con toda la precisión, por lo tanto sale exacto el ángulo. Y luego 20 paso sumando y ya me sale 72 grados 30 minutos, que es el mismo resultado que había obtenido cuando hice por ecuaciones, por la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. O sea que los dos caminos le tienen que llevar a la misma respuesta. Va a depender de cuáles resulta a ustedes más fáciles, si ya hacer la sumatoria de fuerzas o formar el triángulo de fuerzas. Bueno, y en este otro ejercicio nos dice que los cables AC y AB, que son estos cables que están acá, que son más bien cuerdas realmente, ahí, dice que soportan una tensión máxima de 2000 newton cualquiera de ellas. La esfera que está colgando en D tiene un peso de 3000 newton y les pide determinar la máxima fuerza F que pueda aplicarse y en qué dirección debe actuar esa fuerza F, ¿verdad? La máxima fuerza F y en qué dirección debe actuar esa fuerza. Eso es lo que presenta el ejercicio. Bueno, hay una parte matemática que tenemos que hacer antes de poder iniciar nuestro ejercicio. Esa parte matemática es la que nos va a permitir calcular los ángulos que hay entre las cuerdas y la horizontal. Tenemos acá tenemos 1 metro entre los puntos B y C. Acá tenemos 1,5 metros hasta la horizontal y en la horizontal tenemos 2 metros. Entonces, ¿qué nos interesa dentro de esto? Nos interesa el ángulo que esta cuerda forma con la horizontal y nos interesa el ángulo que esta cuerda forma con la horizontal. Entonces vamos a llamarle alfa al primero y beta al segundo. Y es bastante sencillo, porque tengo todos los catetos, tengo de mis triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, tangente de alfa va a ser 1,5 dividido 2. Y tangente de beta va a ser 2,5, cateto opuesto, ¿verdad? Dividido 2. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente es tangente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, 1,5 dividido 2 me queda 3/4. Y de ahí puedo incluso sacar el valor de alfa, que ya está grabando el valor para no perder exactitud. Voy a usar la memoria de mi calculadora. Ese sería el valor de alfa. Y el valor de beta es 51 grados 20 minutos 25 segundos. Bueno, esos son entonces los valores de los ángulos. Ahora sí me voy al DCL, ahora que ya tengo los ángulos. Voy a dibujar el DCL con respecto al punto donde están aplicadas las dos cuerdas y la fuerza que me pide el problema.
Además de eso, tenemos el peso del cuerpo que está colgado. Entonces, tenemos acá una tensión que le voy a llamar tensión A y otra tensión que le voy a llamar tensión B. Voy a poner al revés para que coincida con alfa y beta. Tensión A y tensión B. Alfa es, es el ángulo con la tensión A y beta es el ángulo con la tensión B. Para que no confunda esa parte. Bueno, el problema que me pide la máxima fuerza que puedo aplicar al sistema. Las tensiones, voy a recordar los datos, las tensiones máximas que podían tener las cuerdas era de 2000 newton y el peso de la esfera era de 3000 newton. Y el problema me pregunta es, ¿cuál es la máxima fuerza que puedo aplicar antes de romper las cuerdas, antes de que las cuerdas se suelten? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a saber si en este caso yo necesito considerar que las dos llegan a su máximo valor o no? Eso depende de la cantidad de incógnitas que tiene el problema. Yo puedo, en este caso yo tengo la libertad de modificar mi dirección de la fuerza y el valor de la fuerza. Entonces yo tengo dos cosas que puedo ajustar. Y a través de esas dos cosas que puedo ajustar, yo puedo lograr que las dos cuerdas lleguen a estar lo más tensas posibles. Si yo solamente podía ajustar el valor de mi fuerza y no su dirección, por ejemplo, entonces yo no voy a poder hacer que las dos cuerdas lleguen a su máximo valor al mismo tiempo. Pero como yo tengo dos cosas que puedo ajustar, la dirección y la fuerza, entonces sí puedo hacer que las dos tensiones lleguen a su máximo valor. O sea que tensión A y tensión B van a estar a punto de quebrarse y el peso que ya sabíamos que valía 3000 newton. Voy a hacer entonces mi sumatoria de fuerzas en los ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Voy a indicar mi eje de referencia. Entonces va a ser F por coseno de tita en el eje X. Coseno porque es el adyacente a tita, ¿verdad? Y está en el sentido positivo. Menos tensión A por coseno de alfa. Y también menos tensión B por coseno de beta. Es igual a 0. Bueno, acá la verdad que yo tengo todo. Yo tengo tensión A, tensión B, alfa y beta, todo tengo. O sea que puedo despejar F coseno de tita. Puedo calcular ya su valor. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 2000 coseno de alfa más 2000 coseno de beta. Voy a usar los ángulos de la calculadora, por eso no reemplacé acá. Lo que ya grabé en mi calculadora. Y me sale 2849,39 newton. Por otro lado, hago mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0. En el eje Y, ¿qué componentes tengo? Tengo la componente vertical de la fuerza, que como es la vertical va a ser opuesto a tita, entonces va a ser F seno de tita. Tengo también las dos componentes verticales de la tensión. En ambos casos son las componentes opuestas a alfa y beta, entonces van a ser con seno, y las dos van para arriba. Las dos van al eje Y positivo. Entonces las dos van a ser positivas. Tensión A por seno de alfa, tensión B por seno de beta. Y la única que es para abajo es el peso. El peso que es igual a 0. De acá también tengo todo.
2000 seno de alfa, 2000 seno de beta, menos el peso que es 3000. Y de acá también puedo calcular F seno de tita. Porque todo lo otro es conocido. Entonces va a ser 3000 que pasa sumando, menos 2000 seno de alfa que pasa restando y menos 2000 seno de beta que pasa restando también. Entonces F seno de tita me queda 238,26 newton. Y esas entonces son la componente horizontal y la componente vertical de mi fuerza. O sea que esto está haciendo Fx y esto está haciendo Fi. Y si tengo las componentes de mi fuerza, ¿cómo calculo? Si tengo las componentes de un vector, ¿cómo calculo el vector? Por un lado, para hallar f, hago raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Entonces va a ser f y meto los valores. Va a ser raíz de fx al cuadrado es 2849 más fi al cuadrado que es 238. Me queda 2859,33 newton. Ese es el módulo de la fuerza. ¿Qué dirección? Tangente de tita va a ser Fi sobre Fx. La componente vertical sobre la horizontal. Y de ahí me sale tita, que vale cuánto. Fi sobre Fx, artangente de eso, me sale 4 grados, 46 minutos, 48 segundos. Entonces acá tengo el módulo y la dirección de la máxima fuerza que puedo aplicar. Aplico más que eso y las cuerdas ya estarían quebrándose.